Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Bioethics News y como cada lunes ya es costumbre tenemos a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Un placer nuevamente estar con ustedes en esta nueva emisión. Pese a todas las fallas técnicas, pese a todo, seguimos adelante, seguimos fortaleciéndonos. Y bueno, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas. Buenas noches, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe, y contra todos los pronósticos, hoy cumplimos 2 meses de transmisión y aquí estamos acompañando a los biocultores porque todo mundo ya se fue de vacaciones, todo mundo ya está en un merecidísimo descanso docente, pero nosotros estamos aquí a pie de cañón. Pues, ¿qué te parece, Pepe, si comenzamos para que cada minuto que estemos aquí valga? Así que, pues vamos con las noticias, Pepe, y vamos a ver si de verdad los biocultores nos quieren, porque hoy estamos solos. Así que vamos a ver cómo nos fortalecen. Adelante, Pepe, por favor. Sí, gracias. Una situación que se ha venido manejando desde el inicio de esta pandemia y que algunos países, como el gobierno español, ha intentado, concretamente en Madrid, ha intentado poner sobre la marcha o se han hecho varias sugerencias, es la situación de poder establecer un pasaporte serológico. En ese sentido, el pasaporte serológico, ya varias instancias internacionales, sociedades médicas, la propia OMS, diferentes expertos en bioética, han manifestado no solamente su preocupación por la intención, que si bien no ha sido aprobada y ya en algunos momentos ha sido francamente rechazada, del establecimiento de una cartilla COVID o un pasaporte serológico, pues sigue siendo una tentación para muchos gobiernos. Esto es la propuesta de tener una especie de pasaporte donde garantiza que su portador pues no tiene ningún problema relacionado con el COVID o que se encuentra inmunizado frente al COVID. ¿Cuáles son los problemas bioéticos en relación respecto del establecimiento de un eventual pasaporte serológico? Las razones son bastantes. Por lo menos en el diario El País, en estos días, publicó un desplegado donde, insisto, diversos expertos de distintas áreas, de distintos ámbitos, han señalado sobre todo que los problemas para tener un pasaporte de este rubro, de esta calidad, lo primero es el desconocimiento de la inmunidad. En realidad, la inmunidad que genera el coronavirus, no tenemos toda la información. Esto es, aun cuando alguien haya padecido o ya haya sido infectado y haya sido dado de alta, esto no garantiza de manera real que en efecto la persona sea inmune. Vaya, todo el mundo sabe de distintos casos donde personas que ya con aparente inmunidad han vuelto a recaer. Ese es un argumento francamente fuerte, ya que el desconocimiento de la inmunidad que puede llegar a generar los que han padecido el COVID, pues todavía falta mucho para aprender. Lo segundo, que todavía tenemos errores y pruebas insuficientes de cómo se comporta este tipo de infección. De hecho, hay personas que pueden no tener ningún tipo de síntoma, los famosos asintomáticos, y que pueden pasar en algún momento determinado sobre una especie de inmunidad cuando en realidad siguen siendo portadores y siguen pudiendo tener contaminación hacia otras personas sanas. Y creo que la más central, los problemas de discriminación. Creo que el hecho de que alguien pueda llegar a tener este tipo de pasaporte o sea rechazado para poder tenerlo, opera aquí lo que es la cuestión de estigmatizaciones, de discriminaciones y de etiquetar a las personas de acuerdo con su estado de salud. Y por último, esto también puede traer, esto es increíble, pero incluso ya en México se ha presentado este tipo de problemas, un incentivo a contraer la enfermedad para después tener de alguna forma un cierto tipo de inmunidad y poder acceder a este tipo de
de pasaportes serológicos. Este incentivo a contraer la inmunidad, nosotros lo hemos visto y que pareciera ser una cuestión de broma e incluso de risa, pero no lo es. Estas llamados a fiestas COVID para que las personas acudan y se contagien a propósito. Entonces, creo que esta es una nota importante, ya que si bien ha sido ya rechazada por varias instancias, todavía sigue siendo una propuesta que sigue apareciendo en las noticias a nivel mundial. Doctora Netza. Y además un atentado contra la autonomía, Pepe, porque a final de cuentas el vacunarte o no vacunarte sigue siendo una decisión individual, sin caer en esta situación de estos grupos antivacunas que ya incluso se están politizando. Pero efectivamente es confundir gimnasia con magnesia, porque la cartilla no te garantiza absolutamente nada y el vacunarte tampoco. O sea, apenas estamos sabiendo qué es lo que va a pasar. Ciertamente veámoslo como una propuesta más de las que quizás surjan más adelante, de cómo hacerle, y eso sí se torna muy válido, qué hacer y cómo hacerlo para tener el mayor control epidemiológico posible. Por supuesto que eso es válido y loable, pero aquí entra la eterna dicotomía entre los bienes y los medios y los fines. Por conseguir una cosa le pasas a dar, pasas a transgredir las cartas constitucionales habidas y por haber. Entonces va a ser un reto y un reto mundial cómo establecer medidas epidemiológicas que garanticen una cierta seguridad a todos sin transgredir derechos humanos, sin transgredir derechos individuales, derechos civiles, en fin. Entonces, ahora sí que hay bienvenida la bioética y bienvenido el reto, porque creo que ahí va a estar el punto fino. Es decir, ¿cómo garantizas el tránsito mundial, global de las personas sin que represente otra epidemia, otra pandemia y otra pandemia y otra pandemia, o el eterno estado de pandemia, con un control epidemiológico sin transgredir lo otro? Bendito reto, Pepe. Bueno, es toda una situación. Sí, que vamos a ir teniendo que ver cómo se desarrolla. Muy bien, Pepe. ¿Algo más que nos comentes? Sobre este punto, creo que una de las noticias más importantes que ya ha venido destacando distintos medios a nivel nacional y bueno, siguiendo también con el tema de la pandemia, con el tema del coronavirus, que en el caso de nuestro país, en México, ya está ocupando el tercer lugar en número de muertes. Si bien es cierto, a nivel de números globales ocuparíamos el tercer lugar, a nivel de población o de millones de habitantes, estamos por ahí del número 11, 12, más o menos. Lo interesante es nuevamente volver a las cifras y a las razones de la gravedad por la cual está pasando nuestra nación en número lamentables de fallecimientos. No es una situación simplemente de una infección, sino también de las características que ya hemos comentado en otra edición, sobre que quien está falleciendo en nuestro país es el 73% son personas con escasos recursos y con un nivel educativo bajo. Pero la parte importante que en este momento yo quisiera destacar sobre este mismo punto es que es obvio que la mayor parte de las personas que están falleciendo tienen problemas de salud previos, y uno de ellos es el de la obesidad. La obesidad, que ha sido esta gran pandemia silenciosa y que ha venido siendo tolerada por todas las décadas de gobierno y la historia de este mismo país, por la intromisión justamente de comida chatarra, de bebidas azucaradas, de comidas altas en sodio, en calorías, en componentes transgénicos, pues parece ser que estamos teniendo por fin en este país una pequeña luz al final de tomar acciones sobre esta pandemia silenciosa que no hace más que maximizar la mortandad por la cual está atravesando nuestro país.
Y en fechas recientes ya podemos observar cómo en distintos supermercados algunos productos ya cuentan con un etiquetado claro, abierto, donde los distintos productos ya están siendo señalizados. Si bien esta norma va a empezar a operar hacia finales de año, ya podemos, de hecho ya en las redes comienzan a ver fotografías de cómo ciertos productos ya se encuentran con este tipo de etiquetas. Y no es ninguna sorpresa. La mayor parte de los productos que ya comienzan a ver, las alarmas pues se encienden, ¿no? Desde pastas, comidas enlatadas, embutidos, por supuesto todos los refrescos. Yo creo que es también una consideración de carácter ético el hecho de preguntarnos cómo fue posible que nos hayan inundado en la nutrición infantil a nuestros jóvenes, a los niños, a los propios adultos, el hecho de cambiarles un vaso de agua por un refresco sumamente azucarado. Creo que esto va en realidad a ser una parte importante en los cambios de nutrición y que obedece sobre todo a la salud, obedece a la condición y a la calidad de vida, obedece a una cuestión de justicia social. No es posible que hoy por hoy, incluso todavía ya con esta nueva normatividad, existan voces que estén en contra de la aparición de un etiquetado real sobre lo que las personas están consumiendo. Oaxaca ha dado la sorpresa y ha establecido, de alguna forma, está por verse, e incluso la posibilidad de la prohibición total para que la infancia, para que los niños accedan a consumir este tipo de productos. ¿Cómo ves, doctora Netza? Mira, yo creo que a estas alturas, Pepe, tenemos ya toda una fenomenología que valdría la pena llevar a un plató de debate, a un foro especializado, porque de pronto hablamos como la población, pero la realidad es que, valdría, te digo, un foro así como la muerte en pandemia, así grandote, porque involucra incluso a todos los estratos sociales, incluyendo al propio gremio médico. O sea, lo mismo, ¿cómo dices? ¿Cómo es posible que la población o que nos vendieron esto? Pero también, ¿cómo es posible que el índice de mortalidad también en el gremio médico estamos viendo que es altísimo? O sea, hay hospitales que tienen más profesionales de la salud contagiados o fallecidos que pacientes hospitalizados y fallecidos. ¿Cuánto del gremio médico de la población de profesionales de la salud tuvo que salir con permiso de contingencia por razones de obesidad, de diabetes, de hipertensión? Y eso también te pone el foco de alarma en cuánto impacto hay por toda esta situación educativa de mala alimentación, mal comidos, malnutridos, etcétera, que en los momentos de crisis tan grave como la que estamos viviendo ahorita, casi la mitad de tu población médica tiene que salir de permiso porque están enfermos, de obesidad, de hipertensión, de diabetes, etcétera. Y mucho de la causa de esa enfermedad es justo lo que estás comentando, o sea, una política pública en materia nutricional prácticamente inexistente, obvio, sin estrategia, sin nada, donde nos lleva no solo a la población de escasos recursos, sino en realidad a prácticamente toda la población nacional a estar con un estado nutricional pésimo, del nabo, como se dijera, valga la expresión, que en los momentos de pandemia o en los momentos de crisis como el que estamos viviendo, pues es el flagelo número uno para contender con esto. Entonces, aquí es que entender que en realidad abarca a todos los estratos sociales, que tenemos estas cuestiones de niños de 8 años o 6 años veganos, o sea, los otros extremos, donde la afección a nivel inmunológico, nutricional, de estado de salud es gravísimo. Entonces, a mí me parece que parte de la lección
o de las reconsideraciones que se tienen que hacer pospandemia es una política pública nutricional que nos lleve a todos, o sea, independientemente del nivel educativo que tengamos, a una cultura de la nutrición pues más equilibrada. ¿Por qué? Porque pues ahorita vamos a salir de esta pandemia como sea, pero y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y que los espacios de tiempo cada vez se están volviendo más cortos. Ahorita de la previa a esta fueron 10 años y corremos el riesgo que de esta a la siguiente sean menos años. Entonces, creo que aquí, Pepe, es ver la situación, que cómo está a nivel más general, y creo que el punto es una política pública que se construya en términos incluso, pues no solo de nutrición específica, sino con sentido ético para que abarque a todos los estratos sociales. Porque aquí el punto es cómo el no tener una cultura en materia nutricional fue uno de los grandes flagelos en esta pandemia. Y creo que ahí está un pendiente enorme y lo mismo, otro reto bioético a considerar, Pepe. Excelente, sí, necesitamos poner los puntos sobre las sillas, la cuestión de la educación, la cuestión de la nutrición, la cuestión de la justicia y el apuntalar la salubridad pública. Son varios de los temas que esta pandemia nos ha dejado y que no podemos descuidar, y debemos ser radicales en nuestra posición respecto de los puntos y de las acciones y de las medidas que debemos de tomar, no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel de sociedad, a nivel de familia y a nivel individual. Creo que esto es la parte que nos toca y la responsabilidad que todas y todos debemos asumir de aquí en adelante, doctora Netza. Exacto, sí, Pepe, o sea, y esto involucra al gremio médico también, por amor de Dios, no volver a verlos ahí en las esquinas de las garnachas, comiendo, porque sí, o sea, el primer artífice de cambio tiene que ser el propio gremio médico. Muy bien, Pepe, pues dando un giro en las noticias, les comento, biocultores, que Francis Collins, un genetista médico, que incluso fue director de los institutos nacionales que participaron en el proyecto Genoma, o sea, toda una autoridad en la materia, se hizo acreedor al premio Templeton 2020, una distinción, un premio que incluso goza de una retribución mucho más sustancial que el premio Nobel. De hecho, es el premio de mayor distinción económica en este sentido y uno de los más prestigiosos que se puedan encontrar, pero que tiene sus particularidades, porque este premio se le otorga a las personas que, ya sea por obra o acto, tratan de crear un puente, fíjate, entre la ciencia y la fe. Entonces, ¿cómo conciliar estos dos mundos que milenariamente han estado separados e incluso ha habido momentos en que se han visto como francos enemigos? Y entonces el premio Templeton tiene como objetivo distinguir a las personas que se abocan a tratar de unir a estos dos mundos. Bien, Francis Collins escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios, y en este libro hace alusión a varias de sus tesis. Una de ellas es que en realidad creer en Dios es una elección racional, y alienta, mediante su obra, alienta a las comunidades religiosas a adoptar los descubrimientos de la genética y las ciencias biomédicas como ideas para enriquecer su fe. Entonces, pues un premio que abreva a la unión de mundos muy discordantes, por supuesto no está exento de la controversia y de la crítica férrea,
Uno de ellos es Richard Dawkins, uno de sus más férreos críticos de este premio, porque dice que en realidad son personas que solo hablan bonito de la religión para abrevarse del premio, pero que en realidad no hay forma de que la ciencia tenga algo que decirle a la fe, ni la fe a la ciencia. Pero como sea, pues en este año, este hombre, Francis Collins, científico de CEPA, un gran investigador que participó nada menos que en el proyecto Genoma, se hace acreedor de este premio en el 2020 por esta obra. Pepe. Yo creo que el problema entre ciencia y fe o ciencia y religión es un problema que no podemos dejar pasar, sobre todo en el ámbito de la bioética. La bioética es de carácter plural, esto es, no podemos tener los bioeticistas una posición de, ¿cómo decirlo?, de lucha contra las posiciones religiosas, sino al contrario. La bioética no solamente es plural, sino que también es de carácter laico. Y por laicidad entiendo, comprendo, no una afrenta ante la religión, sino la comprensión del fenómeno religioso, porque justamente las personas, los seres humanos, al poseer un tipo de fe o un tipo de creencia religiosa, genera una cosmovisión, genera un estilo de vida, y ahí la ciencia en realidad que nos permite comprender y aceptar en alguna medida, no acrítica, sino crítica, pues son las ciencias sociales, son las ciencias humanas, la filosofía de la religión, la antropología, la sociología, el propio derecho que establece las condiciones sobre el respeto de las creencias religiosas. La bioética no es ajena a las cuestiones de fe, al contrario, las personas que estamos implicadas o que tenemos interés en los asuntos de la bioética, una de nuestras responsabilidades es el conocimiento de la fe de las otras personas, ¿no? En los comités clínicos de ética, pues evidentemente nos topamos o las personas se topan con problemas o con dilemas provenientes de personas que creen, por ejemplo, en una fe católica, mayoritariamente, que es el caso mexicano, pero también con testigos de Jehová, o también con personas que son totalmente, que no participan de algún tipo de credo. Y cada postura merece respeto y cada postura merece una comprensión. Insisto, no se trata de déjese venir todo lo que usted quiera decir, sino de una comprensión que pueda darnos pautas justamente para poder tratar, para poder comprender las distintas ópticas y las distintas formas y modelos de vida. Creo que la laicidad en ese sentido es justamente uno de los principios y una de las características clave de la bioética, porque no deja la comprensión de la religión por la religión, sino que comprende la religión desde las ciencias sociales y desde las humanidades. Yo creo que comentaste un concepto clave, Pepe, cosmovisiones, o sea, entender que no todos podemos trabajar sobre la misma cosmovisión, existen ya varias cosmovisiones, tanto de vida como de muerte, como de razón de ser, y simplemente es aprender a convivir con las distintas cosmovisiones en términos de tolerancia y respeto. Muy bien, Pepe, pues pasando a otra noticia, salió publicado un artículo que me parece que viene muy a tono porque es de Alfredo Becerra y hace mención a cómo la bioética forense ha sido la gran ausente frente al COVID-19 como elemento, como instrumento para generar información científica. Hablando de cosmovisiones, hablando de estas cuestiones de laicidad, de fe, de religión, etcétera, y de ciencia, como cuando no se conjuntan en una línea de respeto y tolerancia y entendimiento, como bien comentaste tú, pues se generan estas segregaciones y donde un instrumento que en este momento podría
sumar y abrevar de forma valiosísima, conocimiento valiosísimo, como es la medicina forense, pues realmente no ha sido una de las grandes protagonistas en esta situación de pandemia, porque o se imponen las cuestiones religiosas, o se imponen las cuestiones políticas, o se impone la ignorancia en cuanto a cuánto puede otorgar de conocimiento las autopsias. Si bien es cierto que en China, en Japón, en Italia se están haciendo, lo cierto es que no es una política pública extendida o implementada para que los pacientes, las personas que fallecen por COVID, se les pueda realizar autopsia y esto genere una fuente de información científica que pues ayude al entendimiento de esta enfermedad y pueda aportar mayores elementos pues para ir afinando el tratamiento clínico que en este momento pues se ha implementado más a prueba y error que como se ha ido conociendo la enfermedad, que con elementos de todos los ángulos en materia científica. Entonces, bioética forense, Pepe, como la gran ausente en el acceso a conocimiento científico. Pepe. Uno de los grandes impedimentos al inicio de esta pandemia era justamente la cuestión de la ciencia forense, motivado sobre todo por el desconocimiento de la manera de transmisión de este virus y que inmediatamente a las personas que fallecían pues eran incineradas, sobre todo para cuidar al personal sanitario de que no hicieran este tipo de estudios, lo cual pues trajo como consecuencia obviamente el desconocimiento de una área tan importante como es el saber los motivos reales por el cual una persona ha fallecido, motivado sobre todo por la cuestión y el miedo del contagio. Creo que este tipo de situaciones, poco a poco, conforme vayamos conociendo, se vayan conociendo más elementos sobre este nuevo virus, que no es una simple gripita, como al inicio se señalaba, como un tipo de influenza. Parece ser que las características clínicas de afectación hacia las personas pues distan mucho. En últimas noticias que yo he podido por ahí revisar, pues se habla de que no existe una sola variante de este COVID, sino existen varias variantes con distintas afectaciones y con distintos rasgos que van desde lo que pareciera ser una simple gripa hasta cuestiones de afectación neuronal. No digamos ya la afectación propia que tienen las personas a nivel pulmonar, entre otras. Creo que en efecto necesitamos tener más precaución, necesitamos tener de alguna forma mayor interés y ver los mecanismos de estudio que puedan tener este tipo de enfermedades mediante la práctica forense, cuidando ante todo a quien la realiza. Sí, y que, ¿cómo se llama? Y que no, ya ahorita se detectaron 236 variantes del virus, ya se tienen detectadas 236, y ya empiezan las voces de alarma de que no se tiene la menor idea de qué secuelas a mediano y largo plazo van a tener las personas que se han contagiado del virus. O sea, todavía, en mi opinión, nos resta mínimo unos 30 años para saber en todo su peso qué fue esta pandemia. Y estoy diciendo 30 años no en forma tan aleatoria, sino por los tiempos generacionales en que las personas que ahorita se están infectando, que básicamente jóvenes, adultos jóvenes, niños, con el tiempo, o sea, vamos a necesitar siquiera un par de décadas, un poco más, para ver con mayor exactitud cómo les va a impactar en su estado de enfermo crónico
las secuelas o potenciales secuelas que esto desarrolle. Que todavía estamos lejos de saber exactamente el impacto real del virus. Entonces, pero obvio, descartar una de las fuentes de información científica en estos momentos también va a tener su peso, porque lo vamos a aprender, pero consumiendo más tiempo, igual a prueba y error, cuando podría acortarse ese tiempo de conocimiento por medio de las autopsias. Y como los mismos médicos forenses lo dicen, y tú lo acabas de mencionar, o sea, con las medidas de protección adecuadas es posible hacerlo. Entonces, y la prueba es que Italia, Japón, China, pues lo están haciendo. Entonces, simplemente es pues, protegerse, tomar todas las medidas, pero creo que no permitir ese conocimiento va a traer un costo más alto que el hecho de permitirlo. Creo que aquí sería un primer llamado, un llamado a que las personas permitan la autopsia. Es más, yo diría que la soliciten, que se debería de solicitar la autopsia de los fallecidos por COVID, que los médicos deberían instaurar un protocolo, las instituciones, no los médicos, las instituciones, un protocolo donde se solicite, pues con todo el respeto del mundo, pero se solicite la posibilidad de hacer autopsias donde se pueda hacer, porque ese conocimiento vale oro, o sea, vale oro y va a cortar mucho. Aquí el punto es el tiempo, va a cortar mucho el tiempo de aprendizaje para ver cómo contender con esto de mejor forma. Muy bien, pues Pepe, pasando a otra noticia que también se relaciona, que ya forma parte de la ola de expansión que la pandemia está provocando, y se publicó en el portal UH Noticias Internacionales un artículo sobre los niños varados en Ucrania, que en realidad desde mayo de este año, desde que empezó, ya hay como la fase 2, una cosa así, se hizo el primer llamado. No sé si recuerdes esta foto que se volvió viral de los niños varados en un hotel de Ucrania, producto de la maternidad subrogada, que también ya es un concepto que no se debe, al parecer ya no se debe usar, sino vientre de alquiler, que bueno, no, ya no sé cuál es peor. Son las cuestiones de eufemismos. Sí, ya no sé cuál es peor, si uno o el otro, pero está este drama de los niños obtenidos por esta cuestión de madres subrogadas, y que están en medio de una laguna legal donde está la situación, por un lado, varios países que no reconocen esta cuestión de la maternidad subrogada. Está por el otro lado Ucrania, que tiene cerradas o parcialmente cerradas las fronteras para el ingreso de personas fuera de Ucrania, o sea, obvio, fuera de Ucrania, y no pueden ir a recoger a los niños, a sus hijos. Y está la situación de que aunque los que han logrado entrar recogen a sus hijos, pero solo obtienen un certificado que no necesariamente les sirve para que después, al regresar a su país de origen, puedan darle la nacionalidad al niño del país de origen, no del ucraniano. Pero son niños que, estrictamente hablando, por nacimiento son ucranianos. Entonces, por ejemplo, por poner el ejemplo de España, España no reconoce la maternidad subrogada. Entonces, los niños que nacen en Ucrania, al ingresar a España, ingresan con un estatus de turistas, no de españoles. Entonces, y la madre que España reconoce es la persona que subrogó el útero, y la madre biológica no es la madre del hijo legalmente hablando. Entonces ahí se viene un vericueto,
donde la madre biológica tiene que iniciar un proceso de adopción de su propio hijo, y si esto se tarda más de 6 meses, el niño que ya está en España deja de ser turista y pasa a ser migrante ilegal. Entonces, un verdadero embrollo legal, embrollo ético por varias razones, porque también entra esta cuestión de los paquetes, o sea, ya está con un catálogo de precios, dependiendo qué quieres, es lo que te dan, pero lo que no está en ningún portal y en ningún anuncio es cuánto recibe exactamente la mujer que inicia este proceso, y obvio los impactos en salud que en un momento pueda tener. Entonces, muchísimas implicaciones políticas, económicas, éticas, legales. Y el último es, bueno, pues no escándalo, pero sí que pone ahí en el punto en rojo, es que el consulado, ante esta problemática de no poder recoger a los niños, el consulado de España le solicitó al presidente de Ucrania que a esos niños o se le devuelva a la madre gestante, porque finalmente es la madre que reconoce a España como madre del hijo, del niño, o que los asignen a familias de acogida temporal, o que los den en adopción. Es decir, ya no sabe uno qué es peor, si el remedio o ¿cómo se llama? O la enfermedad. O la enfermedad, exacto, porque imagínate que tu hijo, o sea, está ahí varado y de pronto lo dan en adopción a sabrá Dios quién. Entonces, está ahí un problemón en Ucrania con este fenómeno de la maternidad subrogada y las condiciones que agudizó todo esto por la pandemia. Pepe. Pues nuevamente, el tema es un tema de género. Es un tema de instrumentalización en el uso del cuerpo de la mujer, y que históricamente a la mujer se le ha visto como eso, como una simple incubadora. O, bueno, si hacemos un recuento histórico, podemos ver que en la época moderna, justamente en la Revolución Francesa, aquella que promulgaba la igualdad, la libertad, la fraternidad entre los hombres, era literalmente eso, era igualdad y fraternidad entre hombres, no entre mujeres. La propia Revolución Francesa considera a las mujeres no como ciudadanas, sino como madres de ciudadanos, y los ciudadanos son los varones. El problema del vientre subrogado vuelve sobre lo mismo, la instrumentalización, el desprecio por la cuestión del cuerpo de la mujer. Y bueno, vaya, el vientre subrogado, hay que decirlo, si no se tienen buenas leyes sustentadas en condiciones éticas, volvemos nuevamente a lo mismo, a la explotación recurrente y constante del cuerpo de la mujer. Y una de las caras trágicas es justamente el que una persona rica puede pagar a una persona pobre en necesidad sobre su cuerpo y utilizarlas como simples incubadoras. Y los resultados pues saltan a la vista. El caso mexicano es un caso que no se aleja mucho de la realidad, dado que las leyes pues que están ahí, en algunos casos ni aparecen y en otros casos son totalmente ambiguas. La explotación histórica que se ha tenido sobre el cuerpo concreto de la mujer tiene varias caras. Y una de estas caras vergonzosas es justamente este tipo de comprar el cuerpo de la mujer, sea mediante una cuestión de prostitución o sea como una cuestión de incubadora. O peor aún, el obligarla a tener hijos cuando ha sido violada, y peor aún cuando se trata de menores de edad. Y eso me lleva a la noticia de esta semana, en el caso mexicano, de cómo la Suprema Corte de México rechazó en un fallo histórico la intención de despenalizar el aborto en el estado de Veracruz vía reformar su código
penal para despenalizarlo, ¿no? En ese sentido, los magistrados justificaron que no se pronunciaban sobre el fondo, sino sobre la forma del asunto. Y aquí, pues yo la verdad no sé mucho, no soy experto en el terreno de las leyes, pero parece ser que el fondo y la forma del problema del aborto, pues van de la mano, vaya, ¿no? El fondo es forma y la forma es fondo, porque aquello que, el argumento que utilizó la Suprema Corte bajo el concepto de omisión legislativa que señalaba el magistrado González Alcántara, pues fue totalmente rechazado por la mayoría de los ministros. Y volvemos a lo mismo, la explotación histórica del cuerpo de la mujer por su derecho a la cuestión reproductiva, por su derecho al placer sexual, por su derecho a elegir cuándo y cómo quiere ser madre, pues tiene muchas aristas, tiene muchas caras. Y sin lugar a duda, esta terrible noticia que nos dan, pues va de la mano de una situación de explotación de género que se entrevera con distintos fenómenos y que va desde la cuestión de la violación y la prostitución de la mujer hasta la renta de su cuerpo para tener hijos, o bien el considerarla simplemente como un ser inferior, como lamentablemente para muchos hombres, y mira, allí yo pido también disculpas históricas, de considerar a la mujer como un ser inferior. Doctora Netza. Sí, un fenómeno muy complejo, muy complejo, efectivamente histórico, quizás antropológico, no lo sabemos, pero seguramente sí, y que nos plantea en una lucha que debemos permanentemente tener, pero no sin ideologizarla, sino entender el meollo del asunto. Y el meollo del asunto es no confundir ética con moral, porque creo que ahí estuvo esta cuestión de la decisión de la Suprema Corte, confundir ética con moral, y no confundir derecho a la vida con obligatoriedad a la clandestinidad, es decir, y tampoco creer que la pobreza justifica la prostitución en todas sus caras, o sea, porque la prostitución tiene muchas caras, como bien dijiste ahorita, llega un momento en que alquilar un vientre ya semeja mucho a las propias prácticas de la prostitución, simplemente en aras de tener un sustento. Entonces yo creo que ahí se entremezclan muchísimas cosas, una fenomenología efectivamente muy compleja, pero que sí nos pone en el foco de no perder el sentido de lucha, o sea, el seguir luchando, abrevando con las herramientas de la razón, de la ética, del entendimiento, para eventualmente ir logrando equilibrar las balanzas. Pepe, pues se nos acabó el tiempo, lo logramos, solitos lo logramos, contra todo. Y bueno, biocultores, pues les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando y que nos estén aquí haciendo fuertes. Gracias por estos 2 meses de tolerancia, por todas las fallas técnicas que hemos tenido, pero confiamos poco a poco ofrecerles más y mejor. Muchísimas gracias, biocultores. 2 meses y vamos por más. Gracias, Pepe, por estos 2 meses también de tu gentileza, tu conocimiento, tu gentil presencia. Y aquí seguimos, Pepe. Gracias, buenas noches, nos despedimos. Nos despedimos, gracias, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas. Así es, Pepe. Hasta la próxima y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Nos vemos, biocultores. Hasta la próxima.